Islada, vamos a dar el título completo, Itxasadarreko Lanbideak, los oficios de la ría, que nos presenta Sergio Monedero, nos trae a este Museo Rialia, Museo de la Industria, y bueno, pues estábamos comentando que es el marco más adecuado para una exposición de este carácter, porque bueno, lo que se presentan son los diferentes oficios, profesiones que tienen relación de alguna manera con la ría y con nuestro entorno, nuestro mundo, nos conectan con el pasado, por un lado, y también nos muestran pues la fuerza que nos imprime, ¿no?, en el carácter esta ría, y que además se refleja estupendamente en las miradas, ¿no?, que es lo que destaca el autor también, las miradas de los retratos de las personas que tenemos aquí en cada uno de los retratos. Aquí en concreto hay 25 fotografías que lo que pretenden hacer es una mini sociedad relacionada con los oficios de la ría en concreto, ¿no?, que es lo que se expone aquí en Rialia Industria Museoa. De todo un poco, trabajadores del metal, estibadoras, exprofesoras, no sé, un montón de profesiones, pero que al final, como digo, de alguna forma lo que retratan es una pequeña mini sociedad relacionada, como han explicado, con la ría, cómo nos ha forjado ese carácter, tanto socialmente como culturalmente, y de alguna forma hacer una analogía de vida también de esa ría con su nacimiento, desarrollo y muerte, que al final es también lo que pretende de alguna forma contar esta exposición. ¿Es un trabajo de tiempo? Es un trabajo de 5 años, siendo consciente de que comienza esta exposición, pero realmente hay fotografías más antiguas que van mucho más atrás en el tiempo, y es un trabajo titánico porque han sido 250 personas las que han pasado por este proyecto de Islada, que al final esto no deja de ser el fruto de ese proyecto, las exposiciones son el fruto del proyecto, 250 personas, y bueno, el tema de luego elegir todas esas fotografías de ese conglomerado es lo que los fotógrafos llamamos edición, es lo más complicado. O sea que son 250 fotos de personas en total. 250 fotografías, correcto, de las cuales ha habido que elegir, como digo, 25 aquí, y luego también hay una exposición en el Puente Colgante que es complementaria a esta, donde hay 15 retratos, ya no relacionados con las profesiones, digamos, sino un poco más libre en ese sentido, sobre todo en el sentido de qué personas me he encontrado yo al lado de la ría, y que vivan, que trabajen o que tengan cierta relación lúdica o profesional con la misma. ¿Cómo es posible sacar tanta fuerza y que cuando veas una de tus fotografías casi te hable y en el trasfondo de esa mirada ves hasta el alma de la persona protagonista de la fotografía, y hacerlo en blanco y negro? ¿O precisamente es en blanco y negro para conseguir transmitir todo eso? El blanco y negro es una lección premeditada, o sea, al final lo que pretendía era que el color no nos despiste y que transmite esa fuerza que dices tú directamente en este caso, a la persona que está observando estas fotografías. Siempre me gusta hacer un diálogo, ¿no?, que es, por una parte, la persona retratada, el fotógrafo, y de alguna forma esa persona que viene a ver esos retratos, ¿qué les transmite? Daros cuenta que al final se está contando la historia de esas personas en un rectángulo y con poco atrezo. Muchas veces es una mirada directa a cámara, otras veces no es directa a cámara, pero sí que tiene unos objetos que nos transmiten o que de alguna forma nos dan una posición en ese entorno de dónde está sacada esa fotografía, y eso es lo que siempre busco. O sea, resumiría el retrato con manos y ojos. ¿Ha costado mucho encontrar a los personajes idóneos para transmitir lo que tú querías transmitir? Yo diría que no hay un personaje idóneo, ¿vale?, que todas las personas son idóneas. De hecho, hay una persona aquí, por ejemplo, en esta exposición, donde me dijo por qué salía ella si era una simple limpiadora, ¿no? Y le dije que aquí no se trata de simple o no simple, sino que todas las personas tienen dignidad, y eso es lo que intento transmitir, con lo cual no hay una persona idónea. Yo me he encontrado con personas junto a la ría, pues que estaban dando una vuelta. Les he explicado el proyecto, en qué consistía, con toda sinceridad, qué es lo que creo que hay que hacer, quién soy y para qué lo hago, y otros colectivos donde sí me he dirigido hacia ellos, pues como puede ser el Atlético, como puede ser otros colectivos, haciendo una presentación del proyecto
he quedado con ellos y con ellas y se ha hecho esos retratos, ¿no? Por ejemplo, una tarde pues con 5 personas o algo. Resumiría que no hay una persona idónea, que todas las personas son válidas perfectamente para participar en este proyecto, porque de eso se trata. Siempre y cuando tengan alguna relación con la ría, ¿no? Sí, lo que pasa es que la relación con la ría también es como una especie de chicle que se estira un poco, porque tenemos, por ejemplo, aquí a Irati Astondoa, que es una segalari, que en principio podemos pensar que no tiene una relación directa con la ría, pero todo está muy relacionado, ¿no? Ya bien sea el metal de la sega o ya sea el transporte que se podía hacer aquí o allá. A veces igual la relación no está tan clara, pero subyace. De todas formas, acompañas la exposición con una pequeña reseña, que a veces es incluso unas palabras de la persona. Sí, eso es. Sí, bueno, quiero destacar un poco además el trabajo de diseño y de las cartolas en concreto, que creo que le dan un juego muy interesante. Y efectivamente está, bueno, por una parte, dónde se hizo esta fotografía, en qué año, quién es la persona, qué profesión tiene o a qué se dedica, y luego efectivamente unas palabras muchas veces que son pues fruto de ese retrato, o una pequeña reflexión, una pequeña pedrada, vamos a decir, del autor, en el sentido de por qué está aquí. Porque junto a estas fotografías hay una serie de entrevistas, ¿no?, que hicisteis y que se pueden ver en YouTube, creo. En un momento determinado me di cuenta que se me estaban escapando muchas cosas, ¿no? Los fotógrafos tenemos una especie de superpoder, quiero decir siempre, que es mentira, pero de alguna forma paralizamos el tiempo. Entonces, estas personas han quedado ancladas en 2019 o en 2020. El tiempo sigue corriendo, pero de alguna forma son inmortales, ¿no? En un momento determinado me di cuenta que previo, porque es un poco además mi truco para el relax de esas fotografías, es hablar con ellas durante muchísimo tiempo, ¿no? Hablar y que me cuente su historia y por qué son quienes son. Entonces hubo un momento que dije, me estoy perdiendo muchas cosas aquí, o se están perdiendo, estas palabras se las lleva el viento, vamos a darles otro formato, y lo que hice fue, no todas las 250, pero bueno, hubo muchas personas donde las grabé haciendo esas entrevistas, y está colgado efectivamente en YouTube, en Isladak Proiektua, un canal de YouTube. Y la exposición además lleva en paralelo una programación de actividades, ¿no? Sí, bueno, la exposición va a estar disponible para verla hasta el 9 de noviembre y siempre que hacemos una exposición temporal solemos hacer actividades complementarias dirigidas a varios colectivos, centros educativos, donde van a poder tener visita guiada de la exposición y además con un taller de plástico pues relacionado con los oficios, con el retrato. Tenemos también visitas guiadas para grupos, entidades y asociaciones, y luego vamos a tener 2 talleres, el domingo 26 de octubre y el 9 de noviembre, para familias, bueno, pues para dar a conocer también una actividad intergeneracional, pues estos oficios, conocer un poco, como han comentado mis compañeros, la historia, qué trabajos había aquí, y hacérselo llegar sobre todo a los más chiquis y a los más pequeños de la casa para que conozcan su historia más reciente. Que es una exposición también imprescindible para los colegios. Creo que los centros educativos tienen aquí un material estupendo también donde trabajar y donde hacer ver y enseñar, ¿no?, a los niños y niñas de dónde venimos, cuáles son los oficios que todavía se siguen en algún caso también manteniendo. Bueno, para apuntarse a todas estas actividades, en los centros educativos tenemos un programa anual con los centros educativos, se les envía directamente a los centros educativos, y el resto de talleres y de visitas que he comentado, llamando al Museo Rialia, o que estén atentos también a las redes sociales del museo o del área de cultura.